bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy, florece. No sé dónde saqué el tema, digo porque la palabra como tal fue al final. Pero, pues bueno, como siempre, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea el Señor quien de alguna manera nos apoye con el tema de hoy. Señor, déjenme hacer una oración así de rápido, nada más. Señor, Padre mío, hoy me pongo en tus benditas manos, Señor. Y te pido que seas tú, mi Dios, quien hable, Señor, a través de este instrumento, el cual cada vez se equivoca más, Señor. Hoy me pongo en tus manos para que seas tú, mi Dios, hablando, Señor, a través de este instrumento que has colocado, Señor, en este lugar. Que sea la gloria, que sea la honra, Señor, por siempre y para siempre. Bien. Como siempre, el Señor en su bendita misericordia nos ha permitido llegar y estar, primeramente, en un nuevo año, en un nuevo ciclo, en un nuevo comienzo. Y probablemente pensarás que si hoy estás aquí fue porque, pues, de alguna manera te cuidaste todo el año anterior, ¿no? Porque probablemente estuviste atendiéndote acorde a lo recetado, muy probablemente. Y que gracias a ese cuidado tan austero que probablemente tuviste, es que hoy estás aquí, ¿no? Y antes de continuar, quiero decirte que si hoy estamos aquí con vida primeramente, reunidos en este lugar, no es, ni tampoco ha sido, porque nosotros hayamos querido o porque nosotros lo hayamos logrado, sino ha sido por algo que se llama misericordia, mis hermanos. Misericordia. Y quiero comenzar rápidamente precisamente con Tito 3:5. Hermanita, ¿me ayudas, por favor? ¿Quién es Reina Valera, verdad? Claro. Tito 3:5, ¿qué dice? Tito 3:5 Sí, dice... compadre, ¿me ayudas? Con Tito 3:5, pero con Dios habla hoy. Primero yo. ¿Sí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice Dios habla hoy, Tito? ¿Está chiquitín el Tito? Sí. Mientras lo encuentras, leo la traducción en el lenguaje actual. Dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Ahora sí, Dios habla hoy, ¿qué dice? ¿Ya lo encontraste? ¿3.5? Sí. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Amén. Acabamos de leer 3 versiones diferentes. Reina Valera, Dios habla hoy, y traducción en el lenguaje actual. Y en las 3 versiones hay algo que nos deja muy en claro en todo esto. No es por obras. Es decir, no es por quien tú eres, es por quien es Él. Es por quien es Él. Se llama misericordia. No es por lo que tú hayas hecho. No son por todas esas buenas acciones que hiciste en el año anterior. No, es por quien es Él. Se llama misericordia. 3 versiones diferentes, un mismo mensaje. Y en las 3 versiones hay algo que nos deja muy en claro en todo esto. Que no es por obras. Es decir, no es por quien tú eres. Sí, es por quien es Él. Así que hoy estamos comenzando con el primer servicio del año. Y es gracias a esa misericordia que el Señor sigue teniendo para con nosotros. No es por obras, no es por lo que hayamos hecho el año anterior, por si nos portamos bien o no, sino que es gracias a su gracia, a su misericordia a través precisamente de la renovación, la cual viene gracias al Espíritu Santo. Eso es lo que nos ha mantenido y es lo que nos va a mantener precisamente. Gracias a esa renovación constante a través del Espíritu Santo es que hoy podemos entender, discernir y ser nuevas criaturas en muchas áreas. Pero ojo, esto no quiere decir que seas perfecto.
Porque te vas a seguir equivocando, vas a seguir tropezando, pero la misericordia del Señor te seguirá sosteniendo. Porque el propósito que Dios puso en tu vida se verá manifiesto, lo quieras tú o no. Ya estás aquí. Ya estás aquí. ¿Recuerdas a Jonás? Jonás. ¿Cuántas de las veces no hemos sido igual que Jonás? Reprochamos, decimos no, pero al final terminamos haciéndolo. ¿Cierto? Y quiero citar precisamente a Jonás, nada más para recordar un poco. Jonás 1. ¿Qué dice Jonás 1? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice la traducción en el lenguaje actual. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Imagínense. Me encanta porque lo primero que Dios le dice es, levántate. Antes de que fuera y compartiera, antes de que fuera y dijera precisamente lo que Dios le había dicho, le dijo, levántate. Y esto me hace pensar que Jonás estaba de alguna manera, pues, probablemente acostado, tirado, sentado, y le dijo, levántate. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. ¿Sí? Le dijo, levántate. ¿Por qué razón? A lo mejor estaba en la flojera total. ¿Por qué razón, maestro? Adelante. Vamos a encontrar en la palabra de Dios que la mayoría de individuos a los cuales el Señor les llama siempre se usan la palabra levántate. Eso significaba, o la traducción en la mayoría de los casos era, deja lo que estás haciendo y haz lo que te estoy diciendo. A eso se refiere la palabra levántate. Dejar de hacer lo que estaba haciendo, levantarse, animarse a hacer precisamente lo que el Señor le estaba pidiendo. Gracias por esa definición un poquito más clara de la palabra levántate. ¿Sí? Ahora sí, con esto de alguna manera podemos ver cómo Jonás se rehusó a hacer primeramente lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Sí? De hecho, para aclarar, nada más les leo esa primera parte con Dios habla hoy. Dice así: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive. Ya no usan la parte de decirle levántate, ahora es anda. ¿Sí? Y pues bueno, posteriormente a ello sabemos lo que de alguna manera le pasó precisamente a Jonás. ¿Sí? Pero vámonos a la parte final. ¿Sí? Capítulo 3. Jonás, capítulo 3, del 1 al 7. ¿Qué dice? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la
y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales y bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Amén. ¿Me apoyas en Dios habla hoy, compadre? Sí, ¿es del 1 al qué? Al 7. Dice así. Dice: el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Amén. Aquí de alguna manera lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Jonás tenía un propósito de parte de Dios. Y aunque al principio él se había rehusado, al principio él había dicho no, al final lo terminó haciendo. ¿Sí? Y volvemos otra vez. No es porque tú hayas decidido hacerlo, sino es por el propósito que tienes. Es por ese propósito que Dios puso en tu vida, y el cual, gracias a esa misericordia que tenemos de parte del Señor, lo sigues desarrollando. Porque cuando tú obedeces a Dios, deja de pasar lo ordinario y comienza lo extraordinario. ¿Recuerdas a José? ¿El soñador? Al soñador, claro. ¿Quién le hizo la túnica? Su padre Jacob. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos eran? 11. Y con él eran 12. 12 en total. Pero solo Jacob eligió a uno, a José. ¿Y por qué a él y no a los otros 11? ¿Qué tenía él que no tuvieran los otros 11? ¿Cómo? Porque era el más movido. Porque era el más movido. ¿Sí? Puede ser. José, a diferencia de los demás hermanos, tenía algo muy especial para su padre Jacob. Y es que José era obediente. Era obediente. Y como padre, los que tenemos más de 2 hijos, en mi caso como 18, 20, no es cierto. 40 y algo. Te alegras demasiado cuando tienes un hijo obediente. Cuando tienes un hijo obediente de verdad, no es que lo diferencies ni es que lo ames más que a los demás. Pero sí hay algo que te alegra precisamente con ese. Por esa obediencia. ¿Sí? Que ese representa, que ese hijo o esa hija representa. Puedes tener muchos hijos, pero el obediente siempre será especial. Ahora agregándole y regresando al tema precisamente, que José no solamente era obediente, sino que también tenía un don por parte de Dios: interpretar sueños. Uf, lo máximo. Porque Dios estaba con él porque él era obediente. Porque era obediente. Y gracias a esa obediencia, el Señor había puesto precisamente algo diferente: interpretación de sueños. ¿Sí? Y por esa razón Jacob le hizo precisamente algo especial a su hijo: esa túnica, con medidas exactas, precisas, solo para él. Solo para él. Por eso cuando sus hermanos
se la pusieron, a ninguno le quedó. Porque lo que Dios te da a ti, solo es para ti. Y probablemente vas a estar diciendo, sí, pero yo no tengo ningún don de parte de Dios, yo no tengo nada especial. No, sí lo tienes. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Pero sí lo tienes. Sí. Porque yo te aseguro que muy probablemente nadie cocina igual que tú. Nadie atiende la casa como tú lo haces. Nadie explica una clase a los niños solo como tú lo haces. Nadie entiende la palabra del Señor solo como tú la entiendes. Nadie discierne entre el bien y el mal como solo tú lo entiendes. Es decir, Dios es quien te hace único, con cualidades exclusivas solo para ti, para que nadie más las pueda desarrollar. ¿Y sabes qué? Eso es lo que te hace y nos hace diferentes, únicos, especiales para Dios. Eso es precisamente. Eso es lo que el Señor te quiere decir. Eres especial, eres único, te hice diferente al resto de los demás. Y te di por profeta a las naciones. Te conocí desde el vientre de tu madre. Y te di por profeta a las naciones, para que vayas y hables. No se trata, y lo hemos dicho desde el año pasado, no se trata de venir solamente y calentar una silla. Se trata de hacer hechos. No se trata de que te aprendas de memoria la Biblia al derecho y al revés. Se trata de los hechos, de que hagas, de que hables, de que digas, de que profeses. Y no es que tú seas un profeta, la palabra es profecía. Y cuando tú la hablas, ¿hablas qué? Palabra profética. Jonás al principio no quería, se rehusaba. Pero al final terminó hablándole a Nínive. Y no solamente los de Nínive, no solamente el pueblo, sino también hasta el rey, ¿qué? Obedeció. Un rey, alguien con mucho prestigio, con mucha autoridad, le obedeció a un hijo de Dios. Porque cuando realmente tú eres obediente y hablas de parte del Señor, hasta el más grande cae. No es por quien seas tú, es por quien está en ti. ¿Sí? Gloria a Dios, de verdad me da mucho gusto cuando escucho decir, es que le hablamos a Juliana, le hablamos, gloria a Dios. Porque ahí se empieza a ver precisamente ese fruto que ya está floreciendo. Donde antes no había, ahora hay. Donde antes no existía, ahora ya hay algo. Fruto. Y la gloria es para Dios. ¿Recuerdas la la parábola del grano de mostaza? ¿No? Lo hemos visto. ¿Sabías lo que realmente quiere decir la parábola del grano de mostaza? Eso de alguna manera también lo hemos visto muchas veces. Hace poco me encontré unos estudios. Me llamaba mucho la atención por lo que decía. ¿Sí? Cuando Jesús habló del grano de mostaza, no estaba usando una metáfora ingenua ni decorativa. Estaba hablando en un lenguaje que todo judío del siglo I entendía. Agricultura, Torá, reino y transformación real. El problema es que hoy esa misma parábola se ha vuelto bonita. Dices, wow, qué padre, ¿no? Y creció, y va a crecer, y va a ser. Sí, sí. Y dice precisamente Mateo 13, 31, 32. ¿Qué dice Mateo? Dice 31, 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Ayudas con Dios? ¿Hablo ahí, compadre?
31, 32, 13. Jesús también les contestó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es por cierto la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol que es tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en su rama. Leída sin contexto parece simple. Ahí dices, ok. Ahora, leída de alguna manera desde el pensamiento hebreo es un poco provocadora. La mostaza en la agricultura precisamente de Israel representa mucho. La palabra mostaza, ¿sí? Significa, bueno, más bien se traduce en jardal, que es mostaza, en la agricultura de Israel. La mostaza no era una planta neutra. Los agricultores sabían, uno, que crecía rápido, dos, que se expandía con fuerza, tres, que ocupaba más espacio del esperado, cuatro, que una vez sembrada, no pasaba desapercibida, y cinco, no era mala, pero transformaba el campo primeramente donde era sembrada. Transformaba el campo primeramente donde era sembrada. Por eso cuando Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, estaba haciendo referencia a eso precisamente, a esa transformación, a eso que no pasaba desapercibida, que crecía muy rápido y que ocupaba más espacio del esperado. A eso, de alguna manera, hacía referencia. ¿Sí? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Sus oyentes en ese tiempo entendieron algo clave. Esto empieza pequeño, pero cambia todo. Cambia absolutamente todo, comenzando por el terreno donde fue sembrada. Comenzando. La palabra reino es clave en hebreo. ¿Sí? Malhut en hebreo. ¿Sí? Que la traducción es reino, es gobierno, es autoridad. Eso es lo que representa o significa la palabra reino. En hebreo, Malhut no es solo un lugar futuro. No es un lugar, el reino. Es el gobierno activo de Dios manifestándose en la vida real. Jesús no está hablando de una nueva religión. No se está refiriendo a una religión. Es más, nunca de alguna manera habló de religión. Todo el tiempo fue de comunión. Todo el tiempo fue de comunión. Jesús no habló tampoco de eslogan espirituales. No habló de estructuras externas, como el edificio en el que estamos. Nunca habló de eso. Siempre habló de la vida de Dios entrando en un campo humano. Todo el tiempo se refirió a eso. Chécate esto. Reino y estructura. Dos cosas totalmente diferentes. La parábola no ataca templos ni comunidades, pero tampoco dice que el reino se reduzca a ellas. El mensaje va más allá todavía, es un poco más profundo. El reino no se opone a las estructuras sanas, pero tampoco se deja limitar por ellas. Como la mostaza, entra en un campo real, convive con lo que ya existe, pero termina marcando el ritmo del crecimiento. Termina haciéndose un árbol. ¿Sí? La mostaza no es literalmente un árbol. Jesús exagera de alguna manera a propósito. En los profetas, el árbol representa estabilidad,
permanencia, influencia y alcance. El reino que empieza de alguna manera pequeño termina siendo referencia, termina siendo muy grande. Muchos le llaman cobertura. ¿Sí? Las aves del cielo. Es el alcance precisamente que tiene el reino, que tiene esa semilla en las vidas de las personas. En las vidas de las personas. En Ezequiel 17 y Daniel 4, las aves representan pueblos y naciones. El mensaje es claro. Lo que comienza de forma casi invisible termina impactando a muchos. A muchos. El reino no es exclusivo, es expansivo. Esta parábola no habla de tamaño, habla de naturaleza. La pregunta no es ¿dónde está sembrada? La pregunta es ¿qué pasa cuando el reino realmente empieza a crecer? Cuando empieza a florecer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la Malhut, es decir, la palabra en hebreo, reino de Dios entra en una vida? ¿Qué pasa? En una familia, en una comunidad. ¿Qué pasa? Nada queda igual ya. Aunque el proceso sea silencioso, ya nada es igual. Nada. Empieza una transformación. Empiezan a suceder cosas extraordinarias. Eso es lo que hace precisamente la semilla de mostaza. Empieza a cambiar, a transformar primeramente ¿qué? El campo donde fue sembrada. Es lo primero que empieza a cambiar. Lo que Jesús realmente quiso decir con el reino de Dios. Sí, fue con la semilla que comienza pequeño. Comienza algo muy pequeñito, como la semilla que nosotros conocemos de mostaza. Es algo muy pequeño. Crece de manera orgánica. Transforma primeramente el entorno donde ha sido sembrada. No por imposición, no por apariencia, sino por vida. Por vida, algo natural. Tal vez el problema no es que el reino no esté presente. Tal vez el problema no es que el reino no esté presente en este lugar. Tal vez está presente. Tal vez está presente. Pero todavía no dejamos que crezca como es debido. Porque cuando Dios siembra reino, el campo entero termina hablándolo. ¿Y sabes qué? No con palabras, con hechos. No con palabras, con acciones, con hechos. Y es ahí donde te das cuenta, hay algo diferente ahí. Hay algo diferente. Una semilla se sembró. Una semilla tan chiquita comparada como el grano de una mostaza. La cual va a crecer. Va a crecer. ¿Recuerdas la palabra Talita Kum? Que decía, ¿qué decía? Levántate y anda. O niña, levántate. ¿Sabías por qué Jesús dijo Talita Kum? No fue una frase bonita. Fue un decreto espiritual en el idioma del Mesías. Muchos conocen la frase. Muy pocos conocen el idioma. Y casi nadie entiende su peso profético. Cuando Jesús dijo Talita Kum, no habló hebreo, habló arameo, el idioma cotidiano del pueblo en el siglo I. Y aquí comienza precisamente parte de esto.
arameo, el idioma que hablaba Jesús. El arameo fue por siglos la lengua del pueblo llano, el idioma del mercado, hogar y calle, la lengua emocional y afectiva, el idioma que usaban los profetas del exilio, el idioma del Talmud y enseñanzas rabínicas posteriores en tiempo de Jesús. El hebreo es el idioma sagrado, litúrgico de la Torá. El arameo es el idioma del corazón, de la vida diaria del pueblo. El arameo, el idioma del corazón. Por eso los evangelios preservan algunas palabras exactas de Jesús en arameo. Talita cum, Eloi, Abba, Maranata, por mencionar algunas. ¿Sí? No son caprichos, son momentos donde la emoción, el espíritu y la autoridad no podrían traducirse sin perder esa esencia, el verdadero significado. ¿En qué se diferencian de alguna manera el arameo del hebreo? El hebreo es más antiguo, el arameo es más popular. El hebreo es lengua bíblica, el arameo se volvió lengua cotidiana desde el exilio babilónico. El hebreo se usaba para hablar con Dios, el arameo para hablar entre las personas. Por eso Jesús ministra milagros en arameo, porque habla directamente al corazón, no solo a la mente. El hebreo es conciso y simbólico, el arameo es emocional y expresivo. Cuando Jesús dice, Talita cum, está hablando directamente al alma de la niña, al espíritu, al propósito, al destino. Está hablando directamente, Talita cum, al espíritu, otra vez, al propósito, al destino. ¿Qué significa realmente Talita cum? La frase completa en arameo, viene en arameo, no lo sé, Talita cum, pero el significado profundo no es niña levántate, eso es literal. El sentido espiritual es niña levántate de tu parálisis espiritual, despierta al propósito para el cual fuiste creada, despierta el propósito, porque cum no es solo ponerse de pie, cum es un llamado profético. Es un llamado profético. En cultura hebrea, aramaica, cum implica levantarse moralmente, levantarse espiritualmente, levantarse proféticamente, levantarse en misión, levantarse en identidad bíblica, levantarse en diseño. No es un cambio de postura solamente. No es un cambio superficial. Es un cambio de adentro hacia afuera. Es un cambio de destino verdadero. Jesús no resucita cuerpos, resucita futuros, espíritus. Cada vez que dice cum, el cielo se abre. Cum es la palabra que Dios usa cuando llama a Abraham, levántate y ve. Cuando llama a Josué, levántate, ha llegado tu tiempo. Cuando llama a Israel, levántate, resplandece. Cum es la palabra que cambia temporadas. Cum abre puertas. Cum activa el propósito. Cuando Jesús tomó la mano de la niña, no dijo una frase dulce, dijo un mandato celestial. Vuelve al destino que el cielo escribió para ti. Vuelve a tu origen, vuelve a tu génesis, vuelve al Padre. Literalmente, la niña no solo se levanta, espiritualmente, Dios mismo se está levantando en esa habitación. Talita cum es para ti hoy. No es una frase del pasado,
No es una frase que hayamos escuchado el año anterior. Es un decreto para tu presente. Quizás tu fe todavía está dormida en este momento. Quizás tu propósito está en pausa, porque así lo has decidido. Porque así lo decidiste tú. Quizás probablemente tu identidad en este momento está apagada por tu propia decisión. Quizás, muy probablemente, tu futuro todavía parece incierto, muerto. Pero Jesús, Yeshua, sigue tomando manos y sigue diciendo: levántate, despierta, regresa a tu diseño. Él no te está diciendo respira, te está diciendo vuelve a la vida para lo cual fuiste creado. Regresa precisamente. Cumple con el propósito con el cual fuiste diseñado. Aunque parezca muerto, aunque parezca tarde, es más, aunque parezca imposible, cuando Jesús dice cum, la muerte se retira, la oscuridad retrocede, el propósito se despierta, y lo que parecía el final es tan solo el comienzo. Es tan solo el comienzo. Talita cum, tu destino sigue vivo, tu llamado sigue presente, la misericordia de Dios sigue en este lugar. Dice el Señor: tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y la túnica, el propósito que te di, solo es para ti. Así que, Talita cum, levántate, anda y florece. Comenzamos un nuevo año, una nueva perspectiva, una nueva visión. Pero sobre todo tenemos que comenzar firmes en esa convicción que tenemos, que es en la roca, Cristo Jesús.